Hoy les demostraré bíblicamente que la Iglesia Católica es la Iglesia que Jesucristo fundó. Ahora empecemos. Sabemos por la promesa de perpetuidad hecha por la verdad. Misma Juan 14:6, Jesucristo. Sabemos que Él fundó solamente una iglesia, como lo dijo en Mateo 16:18. Sabemos que Él prometió que su iglesia sería fundada desde dentro y desde fuera, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18 sabemos porque Él prometió estar con su iglesia hasta el fin del mundo. En Mateo 28:20 sabemos porque Él prometió que no nos dejaría huérfanos. En Juan 14:18 sabemos porque Él prometió que el Espíritu de verdad habitaría en ella por siempre. En Juan 14:16 sabemos porque San Pablo prometió que la iglesia estaría con nosotros por siempre. Efesios 3:21 sabemos por las Sagradas Escrituras que la Iglesia Católica es la única iglesia en la tierra que está de acuerdo con el molde de la iglesia que Jesucristo fundó y como está planificada para nosotros en la Biblia. No existe ninguna otra iglesia cristiana en el mundo que lleve a efecto este plan como lo hace la Iglesia Católica. Compara tu secta con lo que la Sagrada Escritura ha dicho que debería ser. La Iglesia Católica aquí incluye todos los ritos que tienen 7 sacramentos y un sacerdocio válido. Sabemos porque el reino de Dios prometido en la Sagrada Escritura es la Iglesia Católica. Nota que San Mateo a menudo usó en su lugar el término reino del cielo, porque él dirigía su evangelio a los judíos, y ellos estaban prohibidos de incluso decir el nombre de Dios. ¿Por qué Jesucristo fue encarnado en primer lugar? ¿Fue para dejarnos con un libro o para establecer una iglesia? Bien, Él nos dice por qué, pero Él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. Lucas 4:43 os digo, en verdad, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte sin que hayan visto antes el reino de Dios. Lucas 9:27 Jesucristo fundó su iglesia poco después de haber dicho esto, y algunos de los que ahí estaban vivirían para verlo. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Y como nosotros, que somos los perdidos, nos salvaremos. Es a través de la iglesia que Jesucristo fundó en la tierra. El reino de Dios se puede encontrar en donde el cuerpo de Cristo se encuentra. San Alfonso de Ligori, donde quiera que aparece el obispo, acuda allí el pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. San Ignacio de Antioquía, carta a los Esmirnianos, año 107, donde se pueda encontrar a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, ahí está el reino de Dios. Sabemos por qué es la Iglesia Católica la que es pilar y fundación de la verdad, no la Biblia, como lo reitera 1 de Timoteo 3:15. Ninguna iglesia no católica puede reclamar esto, porque ni una sola de ellas existió sino hasta casi 1500 años después de que 1 de Timoteo fuera escrito. Sabemos porque la Iglesia Católica está firmemente implantada en roca sólida. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Mateo 7:24-25. Por casi 2000 años las lluvias y los vientos de enemigos y herejías han ciertamente azotado contra la iglesia que Cristo fundó. Sin embargo, su iglesia está firmemente anclada en roca y ha soportado la peor de estas tormentas. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia. Mateo 16:18. Los protestantes dicen que Pedro no es la roca, porque la palabra griega usada para roca en este versículo significa una pequeña piedrecilla. De inmediato, y obviamente, para empezar, hay un problema de traducción aquí. Los escolares han determinado que Mateo no fue escrito en griego, sino en arameo, y fue posteriormente traducido al griego, así es que tenemos que ir al lenguaje original, usado para encontrar el verdadero significado de este versículo. Pedro fue llamado por Cristo Cefas, o Kefa, en arameo, Mateo 16:18, que significa una masa grande de roca. Cristo dijo esto estando en Cesarea de Filipo, ubicado en una gran masa de roca. Ver Mateo 16:13. La palabra aramea que describe una piedra pequeña es Ebna. Kefa, cuando se traduce al lenguaje griego, significa Petra, una piedra grande, o Petros, una piedra pequeña. Sin embargo, diferente a las palabras arameas que no tienen género, algunas palabras griegas sí lo tienen, y Petra es femenino. Los traductores del arameo al griego cambiaron la palabra al género masculino, o Petros,
porque no estaban dispuestos a asignar un nombre de género femenino a un hombre. En Mateo 16:18, está correcto decir que Jesús habría dicho, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa construiré mi iglesia. En griego, se traduciría como, tú eres Petros, y sobre esta Petra construiré mi iglesia. Fue la traducción de la palabra aramea Kefa, Cefas, al idioma griego, lo que causó la confusión entre algunos, que miran a Pedro como que no fue lama de roca, sino una piedrecita, intentando con esto negar su primacía. Mateo 16:13-18, Juan 1:42, 1 de Corintios 1:12, 3:22, 9:5, 15:5, Gálatas 2:8-9. Algunos dicen que Mateo 16:18 está basado en la confesión de Pedro y no en Pedro, la persona. Primero que nada, el contexto claramente muestra